Hola mi gente linda, o como diría un cubano de pura cepa, qué volá, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Quizás hoy me escucharán la voz así un poco sin tanta emoción, a pesar de que mi saludo, en él utilizo siempre palabras alegres, pero es que el tema del video de hoy no es tan alegre. Hoy voy a hablarles sobre la tragedia que ocurrió hace pocos días aquí en Kirguistán, sobre una alpinista rusa que quedó atrapada en las montañas y bueno, se estima que ya esté muerta, pues nunca se pudo rescatar. Y sí, escucharon bien, me encuentro en Kirguistán, en su capital Bishkek, y aprovechando la ocasión quise investigar un poco. Hace varios días que se conoció la noticia, pero quise primero investigar para darles una información lo más completa posible de lo sucedido, para que puedan ustedes, pues nada, sacar sus propias conclusiones y conocer la historia real, completa de esta situación. Y nada, sin más preámbulos, comencemos. Yo soy Isaac Nómada y el mundo es mi casa, así que vamos allá. Me encuentro en la microrregión número 12. Da la casualidad que esta microrregión está hacia arriba, cercano a unas montañas. Estoy caminando hacia ahí, pues quiero mostrarles un poco las montañas que se pueden ver aquí, que a pesar de que pertenecen a la misma cordillera donde están estas montañas, donde ocurrió la tragedia, que son la cordillera Tian Shan, si no me equivoco, voy a mirar bien, pero las montañas en las cuales ocurrió esta tragedia no se ven desde aquí, desde la ciudad, están de otro lado. Son mucho más altas, son mucho más peligrosas, ya que estas de aquí creo que son 4.000 metros o algo así de altura y aquellas rondan los 7.000. Pero igual les mostraré un poquito y les contaré la historia de lo sucedido. Nos estamos acercando aquí a este borde y como pueden apreciar hay algunas montañas que ya se pueden ver desde aquí. Según lo que me comentaron, estas montañas, a pesar de que se ven altas, no son ni remotamente de las que les comenté que son de solamente 4.000 metros. Ni siquiera estoy hablando de las de 7.000. Solo que estas montañas están aquí y no te dejan ver lo que hay más allá. Y quizás un poco por las nubes. Pero detrás de estas montañas hay otras montañas, incluso más altas todavía, que no llegan ni siquiera al nivel de las montañas en las que sucedió la tragedia. Pero bueno, quiero mostrarles un poquito para que vean. Y es que toda la ciudad de Bishkek está rodeada de montañas. Y esta cordillera de la que les estaba comentando abarca varias naciones, el hecho de Kirguistán, Kazajistán, China, como pueden ver. Me voy a acercar un poquito más aquí al borde de la calle para que puedan apreciar bien cómo se ven estas montañas aquí, pero no son estas de las que me refiero. Voy a caminar un poco hacia allá, mientras tanto les iré contando y comentando. La protagonista de esta historia se llamaba Natalia Nagovitsina. Nació en la región del Perm en 1978. Esta tragedia ha estremecido al mundo del alpinismo, no solamente por la tragedia en sí, lo sucedido, sino por el alto reconocimiento de esta mujer, ya que tenía una trayectoria muy importante en el mundo del alpinismo. Natalia tenía más de 3 décadas de experiencia y además había realizado con éxito más de 30 ascensiones en toda su carrera. Subí hasta la casa para mostrarles cómo se ve el paisaje desde las alturas. Aquí pueden ver, estoy en un piso 10. Déjame acercar un poco para que vean. Esto viene siendo como un pequeño parque dentro de un conjunto de edificios. Aquí en la microrregión 12. Era complicado leerles la información que quería brindarles caminando. Por eso dije, no, nada, ya les mostré un poquito las montañas, voy a subir y les voy a contar. Porque les voy a ser sincero, no me aprendí de memoria esta información, primero porque está larga y segundo porque me demoraría mucho y no es el objetivo de este video, es darle la noticia lo más pronto posible. Así que si ven que estoy de vez en cuando mirando a la izquierda o a la derecha es porque estoy leyendo, así que ya saben. En el 2020, Natalia lideró una expedición al Elbrus, la cima más alta de Europa, y ese mismo año conquistó por primera vez el pico Povieda, que es el lugar donde ocurrió en este momento la tragedia. La montaña más alta de Kirguistán, con 7.439 metros, situada en la cordillera del Tian Shan, justo en la frontera con China.
una cima considerada de las más peligrosas de Asia Central por sus tormentas violentas y temperaturas extremas. Esto quiere decir que no fue la primera vez que ella la escaló, que realmente la tragedia y el problema sucedió no porque no tuviera experiencia de muchas ascensiones en el pasado y además de ya haber escalado esta montaña en específico, sino por el problema que ocurrió al tener el accidente con la pierna, por lo cual les seguiré leyendo a continuación. En 2021, junto a su esposo Sergei Nagovitsin, ascendió el Han Tengri, otra de las grandes montañas del Tian Shan con 7.010 metros de altura, ubicada en la frontera entre Kirguistán, Kazajistán y China. Allí, en plena tormenta y a casi 7.000 metros, Sergei sufrió un derrame cerebral que le costó la vida. Natalia se negó a abandonarlo y permaneció con él hasta el final, regresando meses después para colocarle una placa conmemorativa. En 2022 volvió a escalar el Han Tengri, donde conoció al alpinista italiano Luca Sinigaglia, con quien compartió expediciones posteriores. El verano de 2025 representaba para Natalia la culminación de su carrera, ya que solo le faltaba conquistar nuevamente el Pico Povieda para obtener el ansiado título de Leopardo de las Nieves, un reconocimiento reservado a quienes logran escalar las 5 cumbres más altas de la antigua Unión Soviética. Sin embargo, el 12 de agosto del 2025, durante el descenso del Povieda, sufrió una caída que le fracturó una pierna, quedando inmovilizada a más de 7.000 metros en la llamada zona de la muerte, donde la falta de oxígeno y las temperaturas de menos 30 grados hacen casi imposible la supervivencia prolongada. Por aquí ya pueden irse imaginando cuál ha sido el panorama de esta situación. Me llamaba mucho la atención que cuando dan la noticia en la televisión o en internet, sobre todo en idioma español, no dan toda la información, no dicen todo lo que pasa. Muchas personas ni siquiera sabían lo que había sucedido con la pierna y pensaban que simplemente que era muy difícil, que a lo mejor era la primera vez que lo había hecho, y no es el caso. Ese mismo día, el montañista Roman Mokrinsky logró prestarle primeros auxilios antes de bajar a pedir ayuda. Y el 13 de agosto, Luca Sinigaglia, o sea, el italiano que ya eran amigos, junto a un escalador alemán subió hasta ella, le armó una tienda de campaña, le dejó comida, gas para derretir la nieve y un saco de dormir, y pasó la noche con Natalia debilitado por el esfuerzo. Pero en el descenso, 2 días después, Lucas murió víctima de un edema cerebral y del agotamiento, convirtiéndose en la primera víctima de esta cadena de tragedias en este año. Mientras tanto, se movilizaron helicópteros M18 del Ministerio de Emergencias de Kirguistán para intentar rescatarla, pero uno de ellos tuvo que aterrizar de emergencia en un glaciar a 4.600 metros debido al mal tiempo, dejando heridos a un piloto y a un rescatista. Según lo que leí también en una información, el piloto sufrió fractura de columna y el rescatista de cadera. El 19 de agosto, un dron térmico sobrevoló la zona y confirmó que Natalia seguía viva dentro de su tienda, incluso levantando la mano como señal de que resistía, lo que devolvió la esperanza, especialmente a su hijo Mijail, de 27 años, que desde Rusia pedía por internet que no abandonaran a su madre, difundiendo los videos donde aún se le veía moverse. Sin embargo, los días siguientes fueron letales. Las tormentas no cesaban, las avalanchas amenazaban cada intento y el terreno era prácticamente imposible de atravesar con una persona herida. El 23 de agosto, la Federación de Montañismo de Kirguistán anunció la suspensión del rescate por inviabilidad técnica y riesgo extremo, a pesar de que el jefe del Comité de Investigación de Rusia, Alexander Bastrykin, solicitó coordinar nuevas acciones para reactivar la búsqueda. Finalmente, el 27 de agosto, otro sobrevuelo con drones térmicos no detectó señales de calor y el 3 de septiembre las autoridades kirguisas la dieron oficialmente por presuntamente muerta, declarando que sus restos solo podrían recuperarse con suerte en la próxima temporada de ascensos. Para que tengan una idea, la próxima temporada de ascensos es en la primavera. Estamos en septiembre, acaba de terminar el verano, ahora empieza el invierno y la próxima temporada de primavera podría ser quizás en marzo. Y todo depende porque en estos países el invierno es muy fuerte y depende de cómo sea el invierno, la fuerza, lo rápido que empiece y lo rápido que termine, se verá en qué mes habría posibilidades de rescatar los restos de Natalia. Esta tragedia se agrava al recordar que en el mismo mes de agosto también fallecieron en el Povieda los alpinistas iraníes Mariam Pilekhbari y Hassan Mashhadiaknolai.
No sé pronunciar muy bien los nombres, se los voy a dejar escritos por aquí para que ustedes mismos los lean. Quienes lograron hacer cumbre, pero murieron en el descenso atrapados por una tormenta, así como el legendario escalador ruso Nikolai Totmianin, de 66 años, que falleció tras complicaciones en Bishkek después de bajar de la montaña. O sea, este señor logró subir y logró bajar. Lo llevaron para el hospital y en el hospital murió. Todo esto convirtió el verano de 2025 en uno de los más oscuros en la historia reciente del alpinismo en el Tian Shan, recordándonos que estas montañas majestuosas y deslumbrantes son también de las más despiadadas del planeta. Bueno, esto en resumen es la información que busqué para ustedes. Quiero agregar que no somos quienes para criticar a las personas que se dedican a esto. Digo esto porque en todas las noticias que he visto en internet siempre aparecen personas diciendo: no entiendo las personas que ponen en riesgo su vida, por qué esas personas hacen eso, son tontas y son esto y son lo otro. Cada persona le da sentido a su vida de una manera distinta. Yo, por ejemplo, nunca haría algo así porque lo veo innecesario, no quiero poner mi vida en riesgo, no me apasiona, pero hay personas que sí le apasiona. Incluso pueden haber personas que su vida, el sentido de su vida sea eso. Y quitarles eso es como quizás a un músico, a un cantante quitarle la música. Prácticamente seguiría con vida, pero no estaría vivo en general en su mente porque le quitaron lo más valioso. Entonces no somos quien para criticar. Existen los deportes extremos, existen las personas que hacen eso. Así que cada quien sabe lo que es importante y más valor tenga en su vida. En este momento no queda nada más que brindarles apoyo y brindarle fuerza a su hijo, Nikolai, que se quedó hace unos años sin padre y ahora sin madre, para que pueda seguir adelante con su vida en sus 27 años, ya es un adulto, y además que recuerde a su madre y a su padre como dos personas profesionales que son muy respetados en el mundo del alpinismo y que lograron grandes cosas, a pesar de que en estos últimos tiempos la suerte no estuvo de su lado. También comentarles, muy interesante, que el Pico Povieda y el Han Tengri se encuentran en el extremo oriental de Kirguistán, en la frontera con China y Kazajistán, dentro del macizo montañoso conocido como el Tian Shan Central, a unos 400 kilómetros del suroeste de Bishkek. Por eso es la razón de que desde aquí, donde subí, no se pueden ver, porque están en otro lado completamente de la ciudad y están tapados por otras montañas que no te dejan ver y tener acceso a esa parte donde se encuentran estos picos. La montaña, aquí porque bueno, investigué en internet, y la montaña que yo vi desde aquí, desde la casa, forma parte de la cordillera del Tian Shan, que efectivamente es la misma gran cordillera donde están estos picos. Sin embargo, lo que se ve desde aquí no son exactamente esas cumbres específicas, sino las montañas de Alatok Kirguís, la sección norte del Tian Shan, que rodea directamente la capital y que parecen enormes a la distancia. Pues ya saben, son montañas distintas, pero todas aquí en Kirguistán. Pues esto es todo por hoy. Si les gustó el video y les aportó esta información, apóyenme, ayúdenme con un grandísimo like. Suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones y nos vemos en un próximo video. O por aquí, les voy a estar dejando uno de los últimos videos que subí para que también lo puedan apreciar. Nos vemos en un próximo video y chao.